Regresamos a este espacio televisivo Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos hablando sobre ese encuentro con el Kyrios. Ya en la primera parte, en el primer segmento, habíamos hablado sobre esta palabra, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 16 y 19. Y nos estábamos quedando en el segmento anterior de esos momentos, ¿verdad?, en que el pueblo ya estaba desesperado porque no venía el Señor, no veía que estaba pronto esa venida. Y fíjense en que para contestar a ese desespero de este pueblo, el que escribe la segunda carta de Pedro trae una experiencia personal de los apóstoles para que nos vayamos dando cuenta de la importancia de ese encuentro con el Kyrios, que es el que nos permite mantenernos en la esperanza, en la espera, en la confirmación de que verdaderamente vendrá el Señor. La lectura nos decía: nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y nada más nos está hablando ¿de qué? De la transfiguración, de lo que ocurrió allí con Pedro, Santiago y Juan, cuando el Señor los invitó y allí en aquel monte se transfigura el Señor. Y al transfigurarse el Señor, ellos tienen esta experiencia con el Señor, con el Kyrios. Recordemos que en el principio para ellos era ¿quién? El Maestro, el Mesías, el que estábamos esperando que llegara, el libertador, aquel hombre que iba a quitarle de aquella opresión que estaban viviendo en aquel momento. Pero ahora ven que un rostro resplandeciente. Ahora ya no ven a Jesús, el hijo de José y de María, el que ellos creen que es el Mesías, el que ellos creen que va a libertarlos políticamente, sino que aquí ven que la transfiguración de aquel rostro que es el Señor y una voz que les confirma: este es mi Hijo amado, bendito sea el Señor. Imagínense en esa experiencia que tienen con el encuentro con el Kyrios, con el Señor, estos tres discípulos que el Señor los escogió para llevarlo ahí, darle esa misma experiencia. Y en esa experiencia también el escritor de esta carta dice: espérate, tienes eso para darte cuenta de que verdaderamente sí viene y de que lo que te estamos contando no es una fábula, sino es la verdad, una experiencia vivida con el Kyrios, te lo estamos contando. Viene también el escritor a decirle: pero espérate, tampoco es que nos sacamos todo y solamente ahí, sino que tú que conocías las Escrituras, tú que conocías lo que ocurrió con Yahvé, tú que conocías sobre el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pues mira, te voy a dejar saber que contamos también con la firmeza palabra de los profetas. Ese encuentro de ellos, lo que ellos profetizaron desde el inicio, que tú conoces, porque le está hablando a ese pueblo que está desesperado, tú lo conoces, tú sabes que viene, que los profetas habían anunciado este gran momento. ¿Por qué entonces vienes y te desespera? Pues te cuento que tuvimos una experiencia con Él, y esa experiencia con Él nos permite poderte decir que verdaderamente viene, porque la voz que salió allí en aquella transfiguración: ese es mi Hijo amado, a estos tres discípulos que estaban allí, cambió su vida, cambió la vida totalmente. Y fíjense en que querían quedarse y Pedro le dice: pues vamos a hacer 3 chozas, pero no, les correspondía bajar del monte y continuar, pero ya continuar con una mirada diferente, con una mirada distinta a Jesús. Ya este no es solo José, el hijo de José y María, sino que es el Hijo de Dios. Nos los acaba de decir el Dios mismo, lo hemos escuchado. Y también tienen una experiencia tremenda con el Señor cuando van al Pentecostés. En el Pentecostés, que todos se llenan de esa presencia, tienen una experiencia tan grande que ahí marcó verdaderamente la vida de estos discípulos, los transformó totalmente. Tanto es así que ahora se atreven
a decir: Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor. Se atreven a decirle a todo el mundo quién era Jesús, aquel que muchos vieron caminar y hacer milagros, aquellos que no lo aceptaron, pero aquellos que siguieron y estaban desesperados por la tristeza, por las situaciones de ver partir a su Señor. Pues miren, con esta experiencia cambió su vida totalmente, con una experiencia personal con el Kyrios. La tuvieron comunitaria porque el Señor allí los llamó a todos y los convocó para tener esta experiencia. Pero allí en el monte tuvieron la experiencia, esos tres no lo tuvieron todo. O sea que hay una experiencia personal y una experiencia comunitaria que nos permite caminar en esperanza de saber que verdaderamente viene el Señor, viene a recoger a su pueblo. Y muchos diremos, ¿verdad?, con todas las situaciones que estamos viendo en el mundo, cómo nos estamos matando los unos a los otros, cómo estamos cambiando la dirección del mundo, cómo estamos cambiando y poniendo ideologías que no van, cómo estamos destruyendo la familia. Y tú quizás puedas decir: pues no hay esperanza, Madeline, ya se acabó todo. Pero no, hay esperanza, porque mientras tengas una experiencia personal con el Kyrios, hay esperanza, porque la vida del hombre es totalmente cambiada cuando tiene esa experiencia. Lo vemos en estos discípulos, cómo su vida cambió totalmente al tener una experiencia con el Señor. Ya no son los mismos, ya no van caminando atados a las cosas del mundo, sino que ahora van libres, reconociendo que solamente el camino que tienen que seguir es el camino de Jesucristo para encontrarse con la promesa que les hizo el Señor, esa vida eterna. Allí les tendré el espacio a cada uno de ustedes, su habitación. Así que esa experiencia que les da a cada uno de ellos les permite vivir esperanzado, vivir y reconociendo que verdaderamente el Señor vendrá a recoger a su pueblo. La pregunta que tenemos que hacer no es si has tenido una experiencia personal con el Señor, si hemos tenido una experiencia comunitaria con el Señor. Y si la hemos tenido, entonces ahorita en el próximo segmento vamos a adentrarnos bien a ver entonces qué ha pasado con nuestra vida, qué ha pasado con nosotros si hemos tenido esa experiencia verdaderamente con el Señor, qué estamos haciendo en la sociedad si verdaderamente hemos tenido la experiencia con el Kyrios. Nos hemos salido, hemos sido como han hecho estos discípulos, atrevidos en el Señor y confiar en Él donde Él nos envíe, en donde nos encontremos en nuestro entorno. Ahí vamos a estar conversando un poquito más sobre ese encuentro, un encuentro personal que tú y yo debemos tener con el Kyrios. Nos encontramos en el próximo segmento.